Pensemos en el Imperio Romano en su máximo esplendor. Parecía una fuerza de la naturaleza, ¿no? Sus legiones avanzaban por el mundo como una marea imparable, conquistando todo a su paso. Galia, Egipto, Judea, cada nuevo territorio era solo una pieza más en el rompecabezas de su dominio. Daba la sensación de que el mundo entero estaba destinado a ser romano. O casi todo. Y es que para Roma, la expansión era mucho más que ganar tierras. Era casi una misión sagrada. Se trataba de llevar su orden, su civilización, a lo que ellos consideraban el caos del mundo bárbaro. Cada conquista era una confirmación de que su destino era gobernar. Pero siempre hay un pero, ¿verdad? Y el de Roma estaba justo al norte de la recién conquistada Britania, una tierra de montañas envuelta en una niebla que parecía eterna, un lugar hostil que los romanos bautizaron como Caledonia y que se convertiría en su pesadilla, la frontera que jamás lograrían cruzar. Bueno, en este análisis vamos a desglosar exactamente por qué la maquinaria militar más poderosa de la antigüedad se estrelló contra esta tierra. Vamos a ver su mentalidad, el terreno brutal, la gente indomable y al final el frío cálculo económico que sentenció todo. A ver, cuando las legiones llegaron a Britania, el sur de la isla cayó sorprendentemente rápido. En muy poco tiempo ya había villas romanas, anfiteatros, lo de siempre. Para Roma era un éxito más, otro trámite. Así que, lógicamente, miraron hacia el norte. Caledonia era simplemente el siguiente paso. Y acá, justo acá, es donde cometen su primer y quizás su más grande error de cálculo. Subestimaron por completo a quién y a qué se enfrentaban. Para ellos, la gente de Caledonia eran solo salvajes que tarde o temprano se rendirían. Pero esa arrogancia, esa confianza ciega, les iba a costar muy, muy caro. Antes de siquiera verle la cara a un guerrero local, Roma se topó con un enemigo mucho más antiguo y, francamente, mucho más terco, la propia tierra. Caledonia no era un campo de batalla neutral, era un paisaje diseñado para aniquilar invasores. Pongámonos en las sandalias de un legionario por un segundo. Su equipo, pensado para el Mediterráneo, se oxidaba con esa lluvia que no paraba nunca. El barro de los pantanos se tragaba literalmente a los caballos y los carros. Los bosques eran laberintos perfectos para una emboscada. Y la humedad constante traía enfermedades que minaban la moral de un ejército que no estaba hecho para pelear contra el clima. Y este cuadro lo resume todo. Es un choque de mundos. Por un lado tienes el orden romano, marchas precisas, campamentos perfectos, todo calculado. Y por el otro, el caos de Caledonia, donde los mapas no servían, el suelo se hundía y cada colina podía ser una trampa mortal. La mayor fortaleza de Roma, su organización, se volvió su gran debilidad. Ok, ya hablamos de la tierra, pero ¿quiénes vivían ahí? Porque después del terreno, los romanos se encontraron con la gente, con esos que se movían como fantasmas entre la niebla y usaban la naturaleza como su mejor arma. Los romanos les pusieron un nombre, los Picti, que en latín significa los pintados. Y ojo, no eran una nación con un rey y una capital. Eran un montón de clanes dispersos por las montañas. Conquistar a uno no significaba nada para los demás. Era como intentar atrapar el humo con las manos. Creo que el historiador Tácito lo entendió perfecto cuando escribió esto. El punto clave es que a los pictos no les interesaba lo que Roma ofrecía. Ni la ciudadanía, ni los acueductos, ni las togas. No querían ser parte del imperio, solo querían que los dejaran en paz. Y eso desarmó por completo a Roma, que siempre usaba la asimilación como una de sus mejores armas. Este contraste lo dice todo. El legionario romano era como un tanque, pesado, poderoso, diseñado para el choque frontal. El guerrero picto era todo lo contrario. Ligero, rapidísimo, un experto en su terreno y un maestro de la guerra de guerrillas. Eran el anticuerpo perfecto para el virus romano. Es que los pictos no les dieron a los romanos la guerra que ellos querían. No hubo grandes batallas campales. Lo que hubo fueron ataques sorpresa, sabotajes a las líneas de suministro y patrullas que simplemente desaparecían. Para un legionario esto era psicológicamente agotador. Era pelear contra un fantasma. Y si vemos esta cronología, es como leer la crónica de un fracaso anunciado. Más de un siglo de frustración. Roma ganaba una batalla, sí, pero no servía de nada. No conquistaban el territorio. Al final, construir murallas como la de Adriano no fue una estrategia de ataque, sino la admisión de que hasta ahí llegaban. Era decir, de aquí no pasamos. Y todo esto nos lleva al punto final, al que quizás es el más importante de todos, el que define imperios, el dinero. Porque más allá del orgullo, los romanos eran prácticos, y la conquista de Caledonia sencillamente no era un buen negocio.
Hagamos las cuentas, ¿les parece? En la columna de costos tenemos que mantener a miles de soldados en un infierno, construir fuertes, caminos, una millonada. Y en la columna de beneficios, ¿qué había? ¿Oro? ¿Plata? Nada. Ni grandes ciudades para cobrar impuestos, ni tierras fértiles. Caledonia era económicamente un agujero negro. 50.000. Pensemos en esa cifra un momento. El emperador Septimio Severo, ya harto de la situación, lanzó una de las invasiones más grandes vistas en Britania con un solo objetivo: acabar con el problema de raíz. Y ni siquiera con esa fuerza descomunal pudo ganar. Al final, Roma hizo algo que nunca le gustó hacer: trazar una línea y detenerse. El muro de Adriano es mucho más que una defensa, es un monumento a sus propios límites. Fue la primera vez que el imperio dijo en voz alta: hasta aquí llegamos. Marcó el fin de la expansión infinita. La última campaña, la de Severo, fue un intento desesperado y brutal. Su orden fue básicamente arrasar con todo. Pero ni la táctica de tierra quemada funcionó. El propio emperador, viejo y enfermo, murió en Britania sin ver su sueño cumplido. Y con él murió la última esperanza de Roma de conquistar Caledonia. Así, Caledonia queda en la historia como ese lugar donde el imperio más grande del mundo se topó con una realidad que no pudo doblegar. No fue solo una derrota militar, fue una lección de humildad. Y nos deja con la pregunta: ¿fue la arrogancia de Roma lo que la derrotó? ¿O su destino ya estaba escrito en esas montañas y en esa niebla desde el principio?